En los últimos días del planeta Vegeta, mientras la sombra de su destrucción se cernía sobre ellos, los científicos Saiyajins trabajaban en un proyecto secreto y desesperado. Llamado Evolución de la Oscuridad, el experimento buscaba fusionar la esencia de las esferas del dragón con la genética Saiyajin para crear una entidad que pudiera trascender las limitaciones físicas y mentales de su raza. Era un intento de dar a los Saiyajins un poder inmenso, con la esperanza de superar su destino inevitable. El experimento, sin embargo, salió horriblemente mal. La entidad creada no era un ser de poder absoluto, sino un contenedor de la oscuridad pura y el dolor de una raza que había enfrentado siglos de conflicto. El proyecto se volvió incontrolable y, en un último acto de desesperación, los científicos decidieron ocultar el contenedor y los registros del experimento en un lugar seguro, esperando que el peligro nunca saliera a la luz. El planeta Vegeta fue destruido poco después, y con él, el legado del experimento quedó enterrado en el olvido. Los sobrevivientes, entre ellos el rey Vegeta y su hijo, lucharon por sobrevivir en la Tierra, sin saber que el verdadero horror de su pasado estaba aún latente. El contenedor, escondido en una remota dimensión del tiempo, permaneció sellado. Años más tarde, la liberación del poder oscuro en el contenedor se desencadena por accidente, debido a los eventos que giran en torno a las esferas del dragón y la manipulación temporal. La entidad oscura, ahora encarnada en Black Goku, es la manifestación del sufrimiento y el arrepentimiento de una raza que nunca conoció el alcance total de su propio legado. Black Goku no es solo un enemigo formidable, es un recordatorio constante del dolor de una raza extinta, una sombra del pasado que arrastra consigo la tristeza y la desesperación de los Saiyajins. Su existencia es un eco de la tragedia, un reflejo sombrío del último y más oscuro secreto del planeta Vegeta, que ha vuelto para atormentar a sus descendientes y a la Tierra. Mientras el poder oscuro de Black Goku emerge, el verdadero peso de la tragedia de los Saiyajins comienza a revelarse. En el momento de su liberación, un fragmento de la conciencia del antiguo contenedor se manifiesta en forma de recuerdos fragmentados y dolorosos, un tormento eterno atrapado entre dimensiones. Estos recuerdos pertenecen a un Saiyajin que fue uno de los científicos responsables del experimento, quien había sido testigo del sufrimiento y desesperanza que produjo el fracaso del proyecto. A través de visiones perturbadoras y sueños lúgubres, el espíritu de este científico revela una historia desgarradora. Durante los últimos días del planeta Vegeta, el científico intentó desesperadamente redimir su error y salvar a su gente de la oscuridad que él mismo había liberado. Sabía que el experimento podía desencadenar una calamidad sin precedentes, pero estaba atrapado en un conflicto moral. Si lo revelaba, condenaría a su raza a una destrucción inminente. Si lo mantenía en secreto, el dolor sería perpetuo. En su angustia, el científico se enfrenta a su propia familia, quienes eran los últimos vestigios de un hogar y una vida que pronto desaparecerían. Las lágrimas de su hija pequeña, que no entendía el caos a su alrededor, y la tristeza de su esposa, que se dio cuenta de que no había salvación, son recuerdos que el espíritu transporta al presente. Estos momentos íntimos, llenos de desesperación y pérdida, muestran el sacrificio personal y la lucha de alguien que, a pesar de sus errores, amaba a su familia y su gente profundamente. Mientras Black Goku comienza su reinado de terror en la Tierra, estos recuerdos emergen con una intensidad abrumadora. Los personajes principales, especialmente Goku y Vegeta, se ven atrapados en una serie de visiones perturbadoras. Cada visión les muestra un fragmento de la tragedia de los Saiyajins. El último adiós de un padre a su hijo, la angustia de una madre que sabe que su familia está condenada, y el arrepentimiento eterno de un hombre que no pudo salvar a su gente. A través de estas visiones, se revela la magnitud del sacrificio que se hizo en nombre de un futuro que nunca llegó a concretarse. Los Saiyajins, conocidos por su fortaleza y habilidad en combate, eran en realidad una raza cargada de dolor y sacrificio. Cada batalla y cada derrota de los protagonistas se entrelazan con el sufrimiento de los que vinieron antes, resaltando la conexión emocional entre su pasado y su presente. Finalmente, Black Goku no solo representa el terror físico, sino también el dolor emocional y la culpa que su existencia ha arrastrado. Cada enfrentamiento con él se convierte en un enfrentamiento con el pasado de los Saiyajins, un pasado lleno de tristeza, arrepentimiento y pérdidas irreparables.
La batalla se convierte en una lucha no solo por la supervivencia, sino por la redención de una raza que nunca tuvo la oportunidad de sanar sus heridas. La tragedia de los Saiyajins es una carga que los héroes deben llevar, un recordatorio constante de que el pasado oscuro no puede ser ignorado ni enterrado, sino enfrentado y comprendido. Esta parte de la historia revela la profundidad del sacrificio y la magnitud del dolor que ha sido legado a la siguiente generación, haciéndolo un tema profundamente conmovedor y trágico. En la tercera parte de la teoría, el tormento de Black Goku se intensifica cuando comienza a revelar la verdadera profundidad del sufrimiento que ha arrastrado consigo. Los enfrentamientos entre los héroes y Black Goku no solo están cargados de violencia, sino que también se vuelven el escenario de una serie de revelaciones devastadoras que muestran el peor de los horrores. Mientras los protagonistas luchan, empiezan a experimentar visiones aterradoras que desdibujan la línea entre realidad y pesadilla. Estas visiones muestran a los héroes eventos trágicos que ocurrieron durante la última batalla en el planeta Vegeta, pero con una intensidad aterradora. Goku y Vegeta, en particular, se enfrentan a una serie de recuerdos tortuosos que revelan la verdad oculta detrás de la caída de su raza. En una de las visiones más desgarradoras, Goku presencia un ataque a una aldea Saiyajin. Las escenas muestran a madres tratando de proteger a sus hijos, mientras los soldados Saiyajins, desesperados y sin esperanza, enfrentan a una fuerza que no pueden detener. La imagen de los cuerpos caídos y las lágrimas de aquellos que quedan atrás se entrelazan con el grito de dolor de una madre que sostiene a su hijo mientras el planeta se desmorona a su alrededor. La desesperación y la impotencia de esos momentos se reflejan en los rostros de los protagonistas, quienes ahora comprenden la magnitud de la tragedia que su gente sufrió. Mientras la batalla continúa, se revela que el experimento de evolución de la oscuridad no solo creó a Black Goku, sino que también dejó una maldición que se extendió a través del tiempo. La entidad oscura que ahora habita en Black Goku no está simplemente buscando venganza. Está impulsada por un odio profundo hacia los Saiyajins que fallaron en su misión. Este odio se manifiesta en forma de visiones violentas y tortuosas que muestran el sufrimiento eterno de aquellos que fueron parte del experimento fallido. En una escena particularmente cruel, Vegeta se enfrenta a un espejo de sí mismo en la batalla. Este reflejo oscuro le muestra una versión distorsionada de su propio sufrimiento, el dolor de perder a su planeta y su gente, pero multiplicado por 1000. Los gritos de sus seres queridos y el eco de su propio arrepentimiento llenan el aire, amplificando el tormento emocional que nunca antes había experimentado. La visión revela cómo la desesperación y el sufrimiento de los Saiyajin se convirtieron en un ciclo interminable, con Black Goku como el catalizador de ese dolor eterno. Finalmente, Black Goku revela el horror más profundo. El experimento no solo buscaba superar las limitaciones físicas, sino que también intentaba capturar la esencia del sufrimiento y la desesperanza de los Saiyajins para crear una entidad que pudiera alimentar el poder de la raza. La entidad oscura ahora se alimenta de esa misma desesperanza, perpetuando el sufrimiento que su creación comenzó. Los héroes se enfrentan a una verdad horrible. Su batalla no es solo contra un enemigo, sino contra el dolor y la desesperanza que han sido acumulados a lo largo de generaciones. La tercera parte de esta teoría expone una verdad cruel y traumática, donde los héroes no solo luchan contra una entidad oscura, sino que deben confrontar el dolor y el sacrificio de su propia raza. Esta revelación les muestra que el sufrimiento de los Saiyajins nunca fue simplemente una tragedia del pasado, sino una carga que sigue atormentando a los vivos y a los muertos, y que solo enfrentando y comprendiendo ese dolor pueden encontrar una verdadera redención. La cuarta parte de la teoría desciende a los niveles más oscuros del sufrimiento y culmina en un clímax emocional que redefine el destino de los héroes y de Black Goku. La revelación final es tan perturbadora como poderosa, llevando a los personajes al límite de sus fuerzas y emociones. Mientras la batalla final se intensifica, Goku y Vegeta, agobiados por las visiones y el dolor acumulado, se enfrentan al núcleo de la entidad oscura. Black Goku revela su objetivo final. No solo busca la destrucción de sus enemigos, sino la completa anulación del legado Saiyajin, incluyendo la esencia misma de lo que significan los Saiyajins. Su misión es borrar toda la memoria y el significado de su raza, como una especie de venganza final contra la traición y el fracaso que sintió su creador.
En el apogeo de la batalla, Goku y Vegeta se ven obligados a enfrentarse a sus propios temores más profundos. Goku, en un momento de claridad desesperada, es confrontado con una visión que muestra el último y más horrible sacrificio de la última batalla en Vegeta. La visión revela cómo, en un acto final de desesperación y amor, un grupo de Saiyajin sacrificó sus vidas para encerrar la entidad oscura en una dimensión alterna, sabiendo que sus sacrificios serían en vano si no lograban detener el experimento. La escena es desgarradora. Un ejército de Saiyajin se despide de sus seres queridos, sabiendo que nunca volverán a verlos, y se lanzan hacia su muerte con una mezcla de dolor y determinación. Vegeta, por su parte, se enfrenta a la visión de su propio destino trágico. El espejo oscuro le muestra un futuro donde su propia descendencia está condenada a sufrir eternamente por la maldición de la raza Saiyajin. Su hijo, Trunks, aparece en un futuro desolado, cargado de dolor y tristeza, como un recordatorio cruel de la carga que lleva Vegeta. La imagen de Trunks, derrotado y llorando por un futuro sin esperanza, quiebra el corazón de Vegeta y lo impulsa a luchar con una intensidad desesperada. La batalla culmina con un enfrentamiento final que es tanto físico como emocional. Los héroes, consumidos por el dolor y el sacrificio, encuentran una fuerza renovada en el último lamento de los Saiyajins caídos. Este lamento, un eco de los sacrificios y esperanzas no cumplidas, se convierte en una fuente de poder para Goku y Vegeta. Usan esta energía para desatar un ataque final, combinado con una explosión de luz pura y desesperada, que destruye a Black Goku y pone fin a su reinado de terror. En el clímax de la batalla, el espíritu de la entidad oscura se disuelve, liberando un lamento de tristeza y arrepentimiento. Los héroes, exhaustos y llorosos, se enfrentan a la realidad de la tragedia que han enfrentado. El sacrificio de los Saiyajins queda grabado en sus corazones, como una carga y un recordatorio constante de que el dolor y el sufrimiento de su raza nunca podrán ser completamente olvidados, pero sí comprendidos y honrados. La saga concluye con un momento de reflexión y calma. Goku y Vegeta, habiendo superado el desafío final, miran al horizonte mientras el sol se pone, simbolizando un nuevo comienzo. Aunque la carga del pasado sigue presente, la batalla ha traído consigo una forma de redención, permitiendo que la historia de los Saiyajin sea reconocida y respetada. Los héroes han aprendido que enfrentar el dolor y el sacrificio es esencial para encontrar la paz, y aunque el pasado siempre será una sombra, su lucha ha dado lugar a una nueva esperanza para el futuro. Esta cuarta parte cierra la saga con una mezcla de desesperanza y esperanza, mostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la lucha por la redención y el entendimiento puede ofrecer una luz al final del túnel. Fin.